estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber, Espíritu Santo, de tu manantial. Dame de beber. Necesito estar en tu presencia, quiero estar en tu presencia, amado Dios, y poderte contemplar. Atráeme en pos de ti, Señor, necesito estar contigo. Te anhelo, Dios. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más de ti, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Bueno, y iglesia, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Nos alegra poder hoy decir que somos nuevamente testigos de la misericordia del Señor al guardarnos, a sostenernos, al nuevamente permitir que estemos en pie nosotros, los nuestros. Podemos creer lo que dice Hebreos capítulo 13. Buscando ahí Hebreos capítulo 13, vamos a leerlo desde empezar en esta mañana. Y saludamos a todos nuestros preciosos hermanos que están allí, ya como una cita muy especial estas mañanas, en la cual podemos juntos orar al Señor por Colombia, por Bogotá, por nuestros barrios, por personas también que conocemos, por situaciones que sabemos que la gente puede pasar, que nosotros también hemos pasado. Esta mañana yo pensaba siempre
en las niñas, nuestros hijos, que nosotros siempre luchamos por darles lo mejor y que no pasen por las situaciones que nosotros pasamos. Y nos acordamos también, me acordaba también de muchos niños que no tienen esa oportunidad de tener papás cristianos, o que tienen que dejar de ser niños por las situaciones que están pasando. Niños que tienen que ser ya adultos, y adultos que no tienen la capacidad de comprender nuestros niños. Y todo eso es motivo de oración delante del Señor. Por eso Corintios dice que nosotros debemos, con la consolación que hemos recibido de Dios, consolar a otros que han pasado por las mismas circunstancias que nosotros hemos pasado, que nos acordamos de decir, uy, yo pasé también por esas situaciones parecidas. Y una forma de consolación es orar por ellos. Ora por niños, ora por personas. Eso es identificarse, eso es empatía. Pablo decía a la iglesia, le decía a Timoteo, trata a las más adultas como tu mamá. Decía Timoteo, trata a las menores que tú, trátalas como hermanas. ¿Sí? Ahí está esa empatía. Identifícate con ellas. Entonces, eso hacemos en estas mañanas. Podemos orar por nuestros gobernantes con empatía, no diciendo esta señora, no, mirándola de pronto como una hija, mirándola de pronto como una mamá. Esa es la manera, iglesia. Y nuestros vecinos. Así que oramos para que el Señor bendiga nuestra tierra en esa semana tan difícil, donde ya todo está dispuesto para un paro, donde ya han traído buses con policías. Bueno, pero aparte de todo ello, Dios, la raíz de todo es que la gente pueda encontrar a Jesucristo a través del Evangelio. Eso es lo más espectacular, lo más especial. Si la gente necesita hoy un trabajo, sí, oramos por él. Oramos por gente que hoy necesita sanidad, sí. Pero lo más importante es que necesitan conocer a Cristo. Y si usted ya está en Cristo, necesita conocer más a Cristo. A veces el cristiano se quedó allí simplemente diciendo, Jesús perdonó mis pecados, pero se quedó exactamente allí, y sabemos de muchas cosas menos de Cristo. Eso es nuestra labor. Hebreos 13:1 dice, hay un título en unas Biblias que dice deberes cristianos, y en esta Biblia dice conclusión de las instrucciones morales. En verso 1 dice así, permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. 2, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. No se olvide de lo que le pasó a Abraham, ¿no? 3, acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos. Y de los maltratados como que también ustedes mismos están en el cuerpo. Está hablando más que el preso de una cárcel, más que cualquier especie de maltrato. Está hablando de aquellos que habían habían sufrido por causa de la obra de Cristo y el testimonio de Cristo, habían sufrido persecución, maltrato, habían estado presos. Eso lo dicen unos versículos más atrás en Hebreos. El 4 dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios adúlteros juzgará a Dios. El 5, y todo eso para llevarlos hasta un versículo especial que siempre me alienta. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Mire lo que sigue. Contentos con lo que tenéis ahora. Dice, porque Él dijo, mire lo que dijo el Señor, no te desampararé, no te dejaré. 6, de modo que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Especial palabra esa. Dice, sin avaricia, contentos con lo que tenemos, porque el Señor ha dicho, iglesia, en ese tiempo el Señor no nos desamparará, no nos dejará. Hoy podemos decir, de modo que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, así es. No temeré
lo que me pueda hacer el hombre. Qué especial ayudador es Dios, superior a cualquiera. Él está del lado de nosotros, así que no temas, confía. Vamos a orar y después de orar saludamos a unos hermanos, nuestros hermanitos que están por allá ya conectados, poniendo allí sus peticiones también. Y no se olvide no solamente de poner sus peticiones, sino también cuando Dios se haya glorificado sobre sus vidas, de lo grande y poderoso que Dios ha sido con nosotros. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana. Una vez más estamos aquí, Señor, trayendo en memoria tus misericordias que han sido abundantes sobre nuestras vidas. Señor, tus facultades de bondad sobre nosotros. Gracias por no olvidarnos, gracias por acordarte que somos polvo. Así como el Padre se compadece de los hijos, tú no dejas de compadecerte de nosotros. Señor, y si aquella se olvida de lo que dio a luz, Señor, tú no te olvidarás de nosotros. Padre, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana. Gracias por mis hermanos, gracias por la iglesia, gracias por tu obra. Gracias por el lugar donde nos tienes. Tú tienes un plan anticipado. Gracias, amado Señor, porque hoy podemos decir lo que dice Hebreos. Tú no nos desampararás. Tú no nos dejarás. Hoy podemos decir confiadamente con tu iglesia, con nuestros hermanos, el Señor es nuestro ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Señor, aquí estamos. No solamente por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, primos, mamás, papás, sí, necesitan de ti. Pero también nuestros lugares donde estamos, nos has puesto allí con esta razón. Señor, nos has puesto allí para orar por ellos. Mira a cada persona que no te conoce, que es ciega. Y tu palabra lo ha dicho, un ciego no puede guiar a ciegos, Señor. Abre los ojos de nuestros vecinos. Abre los ojos, amado Señor, de nuestros gobernantes. Que tengas tu misericordia de ellos y envíes tu gracia, tu favor. Señor, por su propia voluntad el hombre no puede escogerte a ti, nunca te escogerá. Pero tú en tu misericordia, como hiciste con nosotros, Señor, nos darás, Señor, la inclinación a buscarte. Tu palabra dice en Filipenses: nuestro Dios pondrá pues el sentir y el hacer por su buena voluntad, Señor. Padre, gracias por muchos Saulos de Tarsos que hoy estás llamando a ti, que han huido de ti, que se han alejado de ti, pero que tú los atraerás a ti. Cuando tú te revelas, eres imposible de resistir, Señor. Oh, Señor amado, gracias, porque el que a ti viene tú no le echas fuera. Gracias, Señor, porque nadie puede venir a ti, no puede venir a Cristo si no le fuere dado por el Padre. Gracias por cada hermano y hermana que hoy están allí sentados juntamente conmigo, orando delante de ti, no porque te hayan hecho un favor, sino porque tú tuviste misericordia de llamarnos a tu presencia. Gracias, amado Señor. Gracias. Hoy te damos gracias por el Evangelio. Te damos gracias por la buena noticia que tocó nuestro corazón. Te damos gracias porque si no hoy, Señor, estaríamos como muchos que están allá afuera, Señor, siendo atados y siendo, Señor amado, víctimas de ellos mismos. Pero tú en tu misericordia, Señor, en tu gran bondad, como dice tu palabra, nos volviste en amistad contigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Señor, gracias porque ya lo más grande y poderoso e imposible fue hecho, redimirnos, Señor, enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y tu palabra nos dice que tengamos en la mente presente que si ya el Padre dio a su Hijo unigénito por nosotros, ¿quiénes éramos nosotros? ¿Cómo éramos nosotros? Que no nos pidió cambiar para hacerlo. ¿Cómo no nos dará juntamente con Cristo cualquier otra cosa? Eso quiere decir entonces que si tú nos has dado es porque todavía no es voluntad tuya. Gracias. Permítenos verlo de esta manera. Permítenos seguir caminando como iglesia a la luz perpetua, Señor, caminando a la luz de tu rostro, Señor, así como dice tu palabra en el Salmo, Señor amado. La luz de los justos, Señor, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, que podamos perfeccionarnos en el conocimiento de Cristo, Señor, seguir caminando, amado Señor, en pos de la luz de la gloria revelada, Señor, a través del evangelio de Cristo, Señor. Nosotros hoy como cara a cara en descubierto, viendo, Señor, tu rostro, tu gloria, Señor, somos llevados de gloria en gloria y de triunfo en triunfo por la imagen misma del Señor, y la imagen misma del Señor es el evangelio que reveló a su Hijo Jesucristo, Señor. Padre, gracias. Hoy oramos que nuestros pensamientos, deseos, peticiones, amado Señor, sean moldeados, dirigidos, Señor amado, influenciados por la perfecta palabra tuya, Señor amado. Permítenos hoy, Señor, de rogar, quitar de nuestras mentes cosas vanas, amado Señor, que no te agraden, que no solamente piensen en nosotros, sino que nuestro, amado Dios, nuestro propósito en la vida, como dice tu palabra en Efesios, somos para alabanza de tu gloria, Señor. Que tu iglesia sea para alabanza de tu gloria, que todo lo que hagamos sea, Señor, lo que hagamos de pensamientos, de obras, de hechos, Señor amado, sea todo para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Gracias porque tú te levantas a pelear por nosotros. Has alejado al enemigo, al vengativo, al vengador, Señor amado. En el nombre de... Nada nos podrá tocar ni hacer daños porque estamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Sostén tu obra en este tiempo. Sosténla, papá Dios. Gracias, glorifícate a ti mismo sobre tu iglesia, amado Dios, en este tiempo donde muchas iglesias han cerrado, donde muchas iglesias, amado Dios, han pensado y están encrucijadas en no saber qué hacer. Oramos en este tiempo para que la obra del Señor sea glorificada, Señor, glorificando tu nombre para bendecir tu obra. Gracias, amado Dios, por personas. Gracias por mis hermanos que has puesto allí, por sus oraciones, por sus aportes. Gracias, bendícelos, sosténlos, papá. Bendice su casa, su familia, que en medio de este tiempo hagas milagros gloriosos en medio de su casa. En el nombre de Jesús. Hoy oramos para que la fe de tu iglesia no vaya a faltar, Señor amado, al ser zarandeada por el diablo, al ser pasada por momentos difíciles, como le dijiste a Pedro. El diablo te pidió para zarandear, pero no te preocupes, Pedro. Yo he rogado a que tu fe no falte, que en medio de un zarandeo del diablo, amado Señor, la fe de tu iglesia no vaya a faltar y se pueda levantar como aquel Job que dijo, y es especial porque aquel Job no había evangelio, no estaba Cristo, no había muerto en la cruz, y se levantó un Job que tiene fe y dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hoy somos mejores, papá Dios, porque tenemos la fe en el Hijo de Dios, tenemos tu palabra revelada, Señor. Entonces nos tiene que ir mejor, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Padre, gracias. Y aunque mis hermanos no entiendan por las cosas que estén pasando, puedan levantar sus manos, Señor amado, no en reprimendas, no en Señor quejas, sino que puedan decir: oh, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, papá. Forma en nosotros un corazón agradecido, Señor amado, en medio de los detalles más mínimos, y podamos a través del agradecimiento adorarte y alabarte a ti en estas preciosas mañanas. Gracias. Estamos mejores, Señor. Siempre, Señor, el que está contigo tiene ventaja, Señor amado.
que en cualquier momento tú te glorificarás y resplandecerás sobre nuestras vidas para gloria tuya. Muchas gracias en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos allí en Boitá, en Santa Librada, en fuera de aquí de Bogotá, fuera del país también. Bendíceles con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos aquí hablando. Al final vamos a orar por el paro que está programado para mañana. Bueno, que por ahí el ministro de Salud está hablando para que no se lleve a cabo mañana, pero pues esperar qué noticias hay hoy, pero vamos a orar por ello, para que Dios sea obrando en esta situación en nuestra ciudad, porque Bogotá es el lugar de reencuentro de las protestas, pero entonces vamos a orar que Dios sea obrando en este tiempo y sea teniendo el control, que no vayamos a perder vidas innecesariamente y todo aquello que a veces se presenta en medio de estas protestas. Bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor, allí donde estamos, a meditar un poco en la escritura. Pero saludamos a alguno, no. A meditar en la palabra en este tiempo. Bueno, aquí me pusieron a saludar hoy. Saludamos a todos nuestros preciosos hermanos, nuestra pastora Miriam, que se reporta desde Santa Librada. A ella, su niña, su hija ya en Santa Librada. A toda la iglesia. Nuestra hermana Patricia Avellaneda. A Jorge Albarracín. También igualmente le bendecimos. A Estelita Arias. A nuestra hermana Ana Rodríguez. Ya sabemos quién es ella, porque tiene ahí un alias. Nuestra hermana Gloria Marina, que Dios la bendiga grandemente. Nuestra hermana Elena Quimbayo. Nuestra hermana Dorita Ortiz. Nuestra hermana Olga Yolanda Ortiz Cabrera. Nuestra hermana Sonia. Paulita también. Carla Peraza. Nuestra hermana Doris López. Nuestra hermana Janet también, que nos saluda. Nuestra hermana Luceidi Campo también por aquí reporta sintonía. Nuestra hermana Odilia Gilda de Fusagasugá, a su esposo también, que Dios la bendiga. Mi hermana Odi. Ella es santanderiana, ¿sí? Hermana Odi. Bueno, nuestra hermana Magali Gómez también, que nos saluda. Nuestra hermana Diana Cruz, que reporta sintonía por allí. Nuestra hermana Linda Vargas, que Dios la bendiga grandemente, por ahí está reportando sintonía también. Nuestro hermano Freddy Basurto, que Dios la bendiga, Dios lo bendiga. Lo mismo de nuestro hermano Iván. A Jorabet también, Jorabet Efraín Quintero Milano, nos saluda. Nuestra hermana Milena Torres, Milenita, bendiciones. A nuestra hermana María Palencia, Gloria Martín, nuestra hermana, ella es de Fusagasugá, bendiciones. A nuestra hermana Mariana Zuleta, bendiciones Marianita. Bendiciones a nuestra hermana Jane Ortiz, a Angie también, bendiciones. Bendiciones a Ingrid Joana, bendiciones también a nuestra, nos está saliendo Maribel Flores de La Paila, bendiciones a Marinchu, Dios la bendiga mucho. Bueno, bendiciones para todos en esta mañana, los que inician labores, no sé a dónde tendrán que ir, pero oramos que el Señor les abra puertas, que Dios les bendiga, y aunque las cosas no salgan tan bien, confía, no presiones nada. Dios simplemente, todo lo que es de Dios, Dios nos irá guiando. No te preocupes, que Dios tiene el control de todas las cosas. Vamos a escuchar la palabra del Señor esta mañana. Así es. Y al final de todo vamos a estar orando por nuestras peticiones y por esa situación en Colombia. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a reflexionar. Yo sé que es un texto y lo hemos leído aquí en estas mañanas de oración, pero vamos a ver en estos textos tres ingredientes, podemos decirlo así, tres ingredientes o tres elementos esenciales en medio del desierto. Los hubo en el desierto cuando Israel fue introducido. Dios lo introdujo en el desierto y allí estuvo 40 años. También lo vamos a ver en el desierto de Jesús y lo vemos recurrente en el desierto que pasa la iglesia, ¿sí?
porque muchas veces lo hemos explicado un poco aquí. Nosotros relacionamos desierto cuando tenemos un problema o cuando estamos en dificultades, pero el desierto tiene que ver aún con la iglesia, con el transcurrir que la iglesia pasa en la tierra. Nosotros estamos en un transcurrir igual al de Israel en el desierto. Israel en el desierto estuvo 40 años hasta llegar a Canaán, ¿sí? Hasta llegar a la tierra que se le había prometido. La iglesia también anda en un transcurrir, por eso también la Biblia dice somos peregrinos, ¿sí? No pertenecemos. Era lo que le pasaba a Israel en el desierto, era peregrino. O sea, ellos andaban, y lo vamos a ver también en Abraham. Abraham, Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Y Abraham empezó a habitar en tiendas hasta que Dios cumpliera la promesa de la tierra. Bien. Imagínese, y no se cumplió en Abraham. Nosotros, todavía. El cristiano solamente llama desierto a aquellas cosas cuando está pasando dificultades, a eso le llama desierto. Pastor, estoy en desierto, todos le llaman cuando está pasando pruebas, dificultades. Y sí, pero eso es más un trasfondo más amplio, lo de la cuestión de las pruebas. Y uno dice, cuando llega la bendición, uno dice, uy, llegó a la tierra prometida. Y uno constantemente nos han hablado así, que la gente está buscando una tierra prometida con el dialecto aquí. Entonces, hermano, vamos, ya viene tu tierra, la vas a conquistar. Y te voy a decir una cosa, iglesia, lo que está diciendo mi esposa es muy importante, porque este mundo es un desierto para nosotros. No, esto es un desierto. Toda nuestra vivencia en esta tierra es un desierto. ¿Por qué? Porque esta no es nuestra tierra. Hebreos lo dice, los patriarcas desde la escritura, que estaban buscando una patria y le dijeron, están buscando una celestial, porque si fuera una de la tierra terrenal, tendrían tiempo de haberse devuelto de donde habían salido. Entonces, lo que dice la escritura, extranjeros y peregrinos. Y decía la escritura que Abraham, Jacob, Isaac habitaban en tiendas. Así que, iglesia, por más de que usted acá tenga su casa, tengamos todo, acordémonos, aquí somos extranjeros y peregrinos. Sí, ellos hicieron una estadía en tiendas porque la tierra prometida para ellos no había llegado. De hecho, usted ve Israel llega a Egipto porque tanto Abraham, Isaac y Jacob vivieron así. Entonces estaban en un tiempo en Gerar, en otro tiempo en tal lado, descendían a Egipto, o sea, permanecían así, haciendo recorridos como peregrinos. Y cuando llegan a Egipto, hacen de Egipto una estadía, ¿sí? Pero Dios tiene que mover Egipto para sacarlos de ahí, para recordarles que esa no era su estadía, ¿sí? Y empiezan nuevamente la travesía del recorrido por el desierto, hasta llegar a Canaán, que era finalmente el lugar donde Dios les iba a hacer nación, donde iban a recibir la promesa de su tierra. Pero la iglesia es igual, la iglesia está en constante recorrido, estamos peregrinando mientras lleguemos a nuestra tierra prometida que está en los cielos. Aquí no hay tierra prometida para la iglesia, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo claro, porque pues en el dialecto que manejamos en muchas cosas a veces olvidamos y cogemos un dialecto diferente, pero nuestra tierra prometida está en los cielos, ¿sí? Nuestra patria celestial está en los cielos. Pero en este tiempo vamos a hablar de este tipo de desiertos que pasó Israel y en el cual Jesús también es llevado. Vamos a hacer una comparación de ambos, porque en ambos va a haber tres elementos esenciales. Si hoy no alcanzamos a hablar de los tres, hablaremos de uno, pero de pronto sí alcanzamos, que hubieron en medio de este desierto. Cómo Dios estaba enseñando a Israel a pasar el desierto, la travesía en el desierto de 40 años, y cómo Jesús enseña a atravesar y a permanecer en un desierto durante 40 días, ¿sí? Porque recuerden, en Israel fueron 40 años y en Jesús fueron 40 días. Entonces vamos a ver algunas cosas allí claras. Entonces vamos a leer en Lucas capítulo 4.
Lucas capítulo 4. Su Biblia va a hallar un subtítulo que dice Tentación de Jesús. Dice así el versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo. Eso me gusta de Lucas. Lucas va a narrar mucho el Espíritu de Dios sobre Jesús. Lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí? Entonces, alguna vez lo hablábamos aquí. Este desierto que Jesús atraviesa, en el que Jesús entra, fue provocado por el Espíritu Santo. Una vez lo hablábamos aquí. Hay 3 clases de desierto. El que provocamos nosotros, 2, creo que son 2, sí. El que provocamos nosotros y el que provoca Dios, ¿sí? Igualmente en Israel, usted va a ver que Dios es el que introduce a Israel en el desierto. Ambos contextos van a hablar de que fue Dios quien nos metió ahí. O sea que no todo lo que creemos que malo que nos pasa es provocado por Satanás o por nosotros, sino que Dios también provoca situaciones que no nos parecen tan buenas, pero con propósito. Por ejemplo, usted lo va a ver con el pueblo de Israel. Dios dice, te traje y te introduje al desierto para probarte, para ver qué había en tu corazón, porque esos momentos difíciles que nosotros atravesamos sacan todo lo que tenemos en el corazón, ¿sí? Muestran, evidencian lo que tenemos en el corazón. En los momentos que no son tan agradables, se evidencia la confianza que tenemos en Dios o la que no tenemos. Se evidencia si seguíamos al Señor por amor o si realmente decimos, cuando ya viene el tiempo, el día malo, dice la Escritura, sacamos eso que dice, que decimos, no, ya entonces no busco al Señor, ya no quiero, ya no me congrego, ya nada, y empiezan a aflorar todas cosas malas que habían dentro. Entonces Dios le dice a Israel, la intención de introducirte por esa tierra es probarte y mirar qué había en tu corazón, porque esos momentos difíciles evidencian el corazón de una persona, ¿sí? Alguien puede ser muy buen cristiano, pero cuando se le llama la atención, cuando de pronto llega un momento difícil donde se tiene que decir, por ahora no hagas nada, entonces se va a evidenciar, ¿sí?, qué hay en el corazón. Entonces, estas clases de desiertos son provocadas por Dios. Estas situaciones, tanto de Israel en el desierto 40 años y de Jesús en ese desierto 40 días, van a indicar que fue Dios quien nos provoca. Por eso tampoco es raro, hermanos, que este tiempo nosotros estemos desconfiando de que no, es que imagínense, porque hay muchos cristianos dicen, bueno, no, Satanás nos va a acabar, Satanás. Sí, hay cosas que a veces se presentan, pero dígame esto, Dios está en control de todo, siempre ha sido así, Dios ha estado en control de todo. Lo que sí usted va a ver es que cuando alguien está siendo probado, por ejemplo aquí en este caso Jesús y en el caso de Israel, siempre se va a presentar la tentación para abandonar la prueba, ¿sí? De siempre va a haber esa cosita que quiere hacerte abandonar lo que Dios determinó en medio de las dificultades que atravesamos. Pero mire, porque hoy nos vamos a enfocar en los tres elementos que aparecen allí. Y dice, por 40 días, y era tentado por el diablo, ¿sí? Y no comió nada en aquellos días. Por 40 días. Jesús hizo un ayuno de 40 días. Eso sí, esto fue guiado por el Espíritu, ¿no? Porque a veces caemos en el error de imponernos cosas, ¿sí? Pero es mejor cuando el Espíritu nos guía. Si el Espíritu lo guía a usted va a poder hacerlo, ¿sí? Entonces hay gente que dice, bueno, ¿qué necesito para tener unción? Ayunar 40 días, como Jesús. Y ayunar 40 días y no pasa nada. Mire, es que hasta para eso necesitamos ser guiados por el Espíritu. Que el Espíritu Santo nos guía las cosas que debemos hacer, ¿sí? En este caso Jesús no comió durante 40 días. Dice,
pasados los cuales tuvo hambre. ¿Quién no tendría hambre después de no haber comido 40 días? Yo aquí donde estoy ya me está dando como hambre. Cuando uno se levanta tan temprano, uno empieza a sentir, cuando usted madruga mucho, los que madrugamos harto hay que ya sabemos que estamos madrugando para orar el rostro del Señor. Usted le llega máximo a las 6 y usted ya empieza a sentir. Cuando uno se levanta tarde, no, porque cuando se levanta tarde usted todavía como que no le da hambre. Es obvio, es una reacción del cuerpo. Durante 40 días Jesús no había consumido alimento y dice la escritura, tuvo hambre, era normal, era un cuerpo humano. 40 días sin comer y va a sentir la sensación de la necesidad de comer durante 40 días. Y dice la escritura, y dice de haber no comido durante 40 días. Entonces dice, tuvo hambre. Y el versículo 3, vamos a ver ahí, entonces el diablo le dijo, les vino la tentación en medio de la prueba, porque eso es recurrente. Siempre que usted está siendo probado, usted va a tener la opción de la tentación, es decir, de evadir esa prueba que estamos pasando. Por ejemplo, el que está mal económicamente, quisiera evadir esa situación y decir, no, únteme en algo para que Dios me termine ya esta situación económica, ¿sí? Cae en la tentación de ir a que le oren, mejor dicho, o corra a empeñar. No hay otra opción, vamos a empeñar, empeñemos todo porque... El préstamo, la gota. Exactamente. Al 10, al 20. Al 30% de interés, o sea, caen en un desenfreno muy terrible uno, porque uno quiere evitar esa prueba y entonces accede a la tentación, ¿sí? El cristiano que quiere evitar la prueba accede a la tentación. No quiero pasar por esto, no quiero enfrentar eso, entonces está la puerta a la tentación para evitar. Por eso el evangelio que predicamos no es un evangelio de tentación, de hacerte huir de lo que Dios ha indicado que tenemos que vivir, sino que es un evangelio de hacerte resistir a lo que Dios ha determinado, hacernos resistir a lo que Dios ha determinado para nosotros. Por ejemplo, si Dios determinó que este tiempo debiese ser así, pues aquí damos gracias al Señor en lo que Dios ha determinado, ¿sí? Entonces, siempre que va a haber la prueba, va a haber una puerta de tentación para evitarla. Pero la idea del cristiano no es tomar la puerta de tentación que se abre, sino permanecer en la prueba, óigame esto, hasta que Dios determine que es el tiempo de salir de ella, ¿sí? Así como lo fue con Job y así como lo fue con Israel en el desierto. Dios determinó el momento en que iba a salir de ella. Entonces, mire lo que vamos a ver aquí, el primer elemento esencial en medio del desierto. Y dice el versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, y aquí va a haber un ataque a lo que es la identidad de una, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios suelen identificarse o suelen, hay una palabra específica para ello, actúan de diferente manera, ¿sí? Tienen un plus que los hace actuar de diferente manera, ¿sí? Entonces él le está diciendo, si eres hijo, ¿sí? Si eres hijo, y algo parecido sucedía con Israel en el desierto. En el desierto a toda hora la pelea era, bueno, si Dios, si somos su pueblo, ¿por qué vamos a morir acá? O sea, sabiendo que Dios ya había dicho que eran pueblo. Lo mismo Jesús sabía que era hijo. Entonces Satanás viene y le dice, si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, ¿sí? Y el versículo 4, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí vamos a ver el primer elemento, el primer ingrediente, o como usted lo quiera llamar, que hace que usted y yo podamos permanecer en un momento de dificultad, de un momento que tal vez no nos parece tan bueno en el transcurrir de esta vida, ¿sí?
porque recuerda que el desierto es toda la vida que vamos a transcurrir aquí en la tierra hasta llegar a nuestra tierra prometida. El primer elemento que vamos a ver allí es el elemento de la palabra, ¿sí? Porque va a haber un diálogo, y cualquiera diría, bueno, ¿y Jesús por qué dialogó con Satanás? ¿Sí? Va a haber un diálogo ahí, porque Satanás está tentando a Jesús para que evite el desierto y supla su necesidad física, ¿sí? Entonces está diciendo, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Una vez decíamos, ¿cuántos cristianos han convertido las piedras en pan? Muchos cristianos no han resistido y lo que hacen es convertir las piedras en pan, ¿sí? Y la Biblia dice que Jesús responde, no solo de pan vivirá el hombre, ¿sí? Y eso es tremendo porque Jesús está especificando que hay algo más que le da vida al hombre, ¿sí? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso que le da vida al ser humano es la palabra, ¿sí? La palabra de Dios es el ingrediente para tener vida. Y óigame esto, entonces Jesús está enseñando un elemento principal en medio del desierto que nosotros vivimos, y es que la palabra del Señor. La palabra del Señor es el elemento principal para que usted y yo podamos soportar en medio de un desierto, soportar en medio de ese desierto que transcurrimos, soportar en medio de todo lo que vivimos constantemente. Y usted se imagina si nosotros en medio de ese desierto no tenemos la escritura, no vivimos por la palabra, no atendemos la palabra del Señor. ¿Se imagina entonces cómo vamos a poder tener vida en medio de estos tiempos? Si la iglesia no tiene la palabra, el elemento principal o el ingrediente principal, primero el ingrediente principal que es la escritura, ¿cómo va a poder soportar todo este desierto que tenemos que vivir constantemente? ¿Cómo va a poder permanecer mientras llegamos a nuestra tierra prometida? No vamos a poder permanecer. Y la idea es que permanezcamos, pero ¿cómo permanecemos? Por la escritura, por la palabra, porque Jesús está diciendo, hay algo que les va a generar vida y es la palabra. Toda palabra que sale de la boca de Dios. En esa mañana que recibimos la palabra, ¿qué está provocando la palabra en nosotros? Vida, ¿sí? Está provocando vida en nosotros. ¿Para qué? Para que usted y yo permanezcamos caminando en este desierto sin negar a Dios, temiendo al Señor hasta que lleguemos a nuestra tierra prometida, a nuestra tierra que fluye leche y miel. Y que me permito desilusionar a algunos, nuestra tierra que fluye leche y miel no es en la tierra, no es en el valle, no es en Cundinamarca, no es en Santander, no es en Estados Unidos, es en el cielo. Esa es nuestra tierra prometida. Mientras tanto, el desierto tuvo estaciones. ¿Sabe que el desierto que recorrió Israel tuvo estaciones? Algunas estaciones fueron de palmeras y agua, ¿sí? Ustedes que llegaron a un lugar donde había muchas palmeras, tenía mucha, pero algunas estaciones fueron de sequía total, ¿sí? Eso refleja lo que es el transcurrir en el mundo. El peregrinaje. Todo peregrinaje tenía estaciones, como Israel, estación de mucha agua y de palmeras. Tenías estaciones de aguas amargas. Otra tenía estaciones de aguas amargas, ¿sí? Otras de sequía total, que en ese caso era que Dios hacía brotar agua de la roca, ¿sí? Mara, cuando llegaron a Mara, las aguas amargas. Así que este desierto, ¿sí? Dios estaba tipificando en algo físico, porque Dios es muy bueno por eso, hacernos entender lo que es lo del espíritu, ¿sí? Entonces mire, este desierto va a tener un Mara, que va a ser aguas amargas. Muchas veces vamos a pasar cosas que son amargas, y de hecho, si yo le pregunto a algunos de ustedes cuántos han pasado cosas amargas, hay más de uno me va a decir, pastor, yo he pasado cosas amargas, cosas que me han dolido, ¿sí?
y algunos otros han pasado un momento de sequía. Algunos están pasando momentos de sequía ahorita, ¿sí? Pero entonces, eso tenemos que entenderlo ¿para qué? Para concebir qué es lo que nos va a sustentar en medio de este peregrinaje que llevamos. ¿Qué es lo que nos va a sostener en medio de este peregrinaje que llevamos constante en nuestros días? ¿Qué es lo que nos va a sostener hasta que lleguemos a nuestra Canaán? Que no es en la tierra, es en el cielo, ¿sí? Hasta que lleguemos a ese lugar prometido, ¿sí? De hecho, si usted dice, bueno, mi Canaán es Italia, y me fui para Italia, puede que, por ejemplo, los que se fueron para Estados Unidos, para Italia, al principio uno dice, bueno, muy bueno y todo bonito, gracias a Dios, bendecimos la tierra, pero en Italia y en Estados Unidos también llegó pandemia, ¿sí? Dígame, ¿en qué parte del mundo uno puede ir donde no encontremos angustia, tristeza muchas veces, sí, dificultades? Ninguna parte del planeta no es perfecto, pero nuestra realidad está en Dios mismo. Nuestra tierra prometida va a ser cumplimiento total es cuando estemos todos los días delante de la presencia de nuestro Salvador. Así es. A veces uno dice, no hace más énfasis en las cosas, cuando la Biblia dice, por ejemplo, y pensamos en ello, ¿no? Calles de oro, mar de cristal, pero el sentido de la eternidad, lo que le está diciendo, nos está queriendo hablar la palabra, es que el sentido de todo esto es uno solo, Cristo el Señor, que anhelemos de tal manera conocerle, que en esta tierra, hermanos, no veamos nada que se compare a Cristo mismo. Entonces, cuando esa nuestra realidad, llegar el tiempo donde estemos como decía Pablo, hoy por causa del cuerpo, este cuerpo en que estamos ausentes del Señor. Pero cuando nos despojemos de todo esto, o nuestro cuerpo sea glorificado, o nos muramos, estaremos ya presentes en Cristo. Esa es nuestra realidad. Cristo es nuestra tierra prometida, iglesia. Así es. Y nosotros lo vamos a ver también, no solo en este pasaje, porque estamos hablando de 3 elementos o ingredientes esenciales que se vieron en medio del desierto, tanto del desierto de Israel como en el desierto que pasa Jesús, y que son también necesarios e indispensables en este desierto en que usted y yo caminamos hasta que lleguemos a nuestra tierra prometida. La diferencia entre Cristo e Israel es que ahí está haciendo una simbología. Era que Israel era hijo de Dios. Sí. Cuando Moisés va a Egipto, lo que tenía que decir a Faraón cuando llegó es: deja ir a mi hijo, mi primogénito. Mi primogénito. Sí, ese es el lenguaje con que Dios habla de Israel. Israel es mi hijo, mi primogénito. Déjalo ir. Entonces Dios saca, es como esa simbología del hijo. Lo que nos está demostrando acá Lucas es que Jesucristo es el verdadero hijo de Dios, es el verdadero primogénito de Dios, es el verdadero pueblo, el verdadero Israel es Cristo. Israel fracasa en el desierto. Acuérdese que la Biblia también nos va a decir en Corintios todas las cosas que están escritas en la Biblia acerca de todo esto es para darnos ejemplo a nosotros de con lo que pasó en Israel no nos vaya a pasar. Israel entonces como hijo fracasó, ¿sí? Israel en las pruebas del desierto no las pasó, pero Cristo el Señor sí pudo pasar. Cristo las pasó. Entonces eso es lo que está tomando. Por eso es tan importante también conocer el Antiguo Testamento para saber por qué el Nuevo Testamento toma ciertas historias para hacer como un paralelo entre las dos. Amén. Y darnos una verdad bíblica y ensamblada. Y a veces el problema hoy es que estamos tomando la historia bíblica para apuntar a las necesidades del ser humano. Y no, la historia bíblica apunta solamente a una cosa: a la suficiencia de Cristo. Necesitamos volver a encontrar en la Biblia la conclusión de todo, que es Cristo Jesús. No sé si
Sí, Ah, y les en va a el hablar al final, 8.4, ¿cierto? Deuteronomio 8.3, vamos a leer para que vean que sí es cierto lo que les decimos, porque es bueno tener referencias bíblicas Sí. ahí. Deuteronomio 8.3 dice exactamente lo que Jesús, ¿sí? Dice cuando es tentado por Satanás a convertir las piedras en pan. Sí, que dice no solo de pan, sino de toda palabra. No sé si tengas ahí el episodio de... o se lo va a llevar, de pronto me adelanto. La hermana, ¿sí, no? Ah, sí, claro, Iba o sea, para- este toca ese iba para- y ese salta ya. hacia allá, creo. Deuteronomio 8.3 dice, pero no sé si alcancemos. Ya son las 6. Deuteronomio 8.3 dice, y te afligió, está hablando de Dios, y te hizo tener hambre, Dios. y te sustentó con maná, ¿sí? Comida que no conocías tú, ni tus padres, y eso sí es tremendo, no la conocías tú, ni tus padres, ni la habías conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Ya sabe cómo responde Jesús, ¿no? No solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, si ve que el contexto, o sea, el paralelo de los dos episodios es un paralelo de los dos episodios, de la historia de Israel y de lo que Jesús está atravesando en medio de estos 40 días de desierto y de ayuno, lo mismo que atravesó Israel, 40 años de desierto. Entonces Dios le está diciendo 40 años y Jesús tuvo 40 días. Sí. Entonces, si ve toda la clave es el 40. Sí, la clave, ahí está, todo 40 años, 40 días, tuvieron hambre, Israel tuvo hambre en el desierto, mucha hambre, y eso está en Éxodo, estamos aquí. 16. Éxodo 16, vamos a leer este episodio, por eso les dije que probablemente no vamos a ver todos los 3 para que vayamos terminando y luego seguimos viendo los otros 2 elementos principales. Éxodo 16 dice, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. Mire las estaciones ahí, ¿no? Estaciones. Pues y usted ahí va a ver. Salen de Lin. Sí, usted va a ver. Llegaron a otra estación que se Es más, llama... de verdad les animo, cojan este tiempito y si quieren empiezan, léanse en el Éxodo cuando el pueblo sale de Egipto, de ahí para allá, y van a empezar a ver que habían estaciones, ¿sí? Y la tierra pasa lo mismo. En nuestro desierto va a pasar exactamente igual, ¿sí? Entonces mire lo que dice. Aquí está hablando de Por eso estaciones. creo que Dios nunca nos va a dejar acomodar, nunca nos deja estar en un solo sitio, nos va a estar moviendo. Israel se movía en sus estaciones. Cuando el pueblo se quiso acomodar, por ejemplo, en Egipto, ellos no querían salir de Egipto porque muere José. Digo, está José, viven bien. Vivían bien. Se multiplicaron, acomodaron en Egipto. Si Dios no hubiera sacado a esa gente de Egipto, hubiera perdido esa promesa, ese pueblo. Su tierra. Se hubieran vuelto egipcios. Y lo que Dios hizo fue sacar a su pueblo, que estaban muy bien, estaban que no querían salir. Si usted a mí nos preguntaran si hubiéramos querido pasar por esta situación de pandemia y cuarentena, usted y yo hubiéramos dicho que no. No. Si usted y a mí nos preguntan lo que hemos pasado, la dificultad que has pasado, Dios te hubiera preguntado, tú hubieras dicho que no. Pero Dios lo hizo porque tiene un propósito superior de aquello que tú estabas amarrando, anhelando, deseando, y habías dicho, esto es lo perfecto. Así que confía en el Señor porque Dios va a hacer venir maná del desierto, hermano. Así es, y dijo, y salieron de la tierra, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y este es un elemento del cual se debe cuidar el pueblo, la iglesia, en medio del desierto que transcurre, de la murmuración, en medio de la prueba. Sí, porque es muy recurrente cuando estamos en medio de la prueba tender a murmurar. Si nuestros hijos no quieren caminar con el Señor, pues murmuramos del pastor.
Sí, seguro, ¿no? Así pasa. Es que ese pastor, sí, si el esposo no quiere tal cosa, entonces murmuramos de tal cosa, ¿sí? Así como hay elementos principales para atravesar el desierto, para permanecer en un desierto, también hay elementos contrarios. Sí, claro, algo que se repetía en las pruebas de Israel era que murmuraban. Era algo o contra repetitivo. Moisés, o contra Aarón, Dios, o contra y contra Dios. Dios, principalmente también contra Dios. Entonces, Y mire lo que dice. Entonces dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan, vuelve y aparece la palabra, pan, hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. ¿Qué vino? La palabra. Y de la palabra era que Dios iba a hacerles llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Y dice la escritura, mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde saldréis, que Jehová os ha sacado, sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarlos, porque Jehová ha oído vuestra murmuración con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y ahí tendríamos que hablar de otro principio tremendo, ¿no? sí, mire que hay un principio que hablar, un paréntesis, de pronto hablamos en estos días de eso. Sí, sería bueno. La murmuración. ¿Sabe que algo que mató mucho al pueblo, que cobró muchas vidas, fue la murmuración? La murmuración mató al pueblo y cobró la vida de muchos. Uno dice, Dios mío, ¿qué podía matarlos? La murmuración en el desierto. La murmuración. Entonces, mire que en el versículo 21 dice, y lo recogían cada mañana cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba se derretía. Todos los días Israel era sustentado por Dios. Por eso el 3 dice, te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres ni la habían conocido, para hacerte saber. El sustento del maná era para hacer saber a Israel que no solo de pan vivía el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Iglesia, en estos tiempos nos va a sustentar la palabra. Alguien me decía, pastora, pero alguien podrá decir, pero uno tiene hambre. Precisamente esa palabra de Dios te hace saber quién es tu Dios, ¿sí? Esa palabra nos va a sustentar para poder permanecer. Y tal vez muchos están saliendo por día recogiendo maná, ¿sí? Tal vez está saliendo a recoger al diario. Lo que sí, lo que está diciendo también la escritura allí es de enseñarle al pueblo, porque en 6 días ellos salían a recoger. Entonces tenían que salir todos los días. Y el sexto día, para el séptimo día, el sexto día tenían que recoger 2 veces la porción. ¿Sí? O sea que mire que era un día que ellos no podían salir, pero aunque no salieran, la provisión anterior sostenía el día que sigue. Y a veces había gente que recogía en un día lo de 2 días. Por ejemplo, el primer día para el segundo día, y dice la escritura que se podría lo que sobraba. ¿Sí? Porque ellos decían, bueno, guardemos para mañana no salir. Entonces te estaban faltando a la palabra de Dios, porque Dios dijo, la palabra de Dios que les decía, salgan todos los días, los 6 primeros días van a salir. Y la misma palabra les dio la orden que el sexto día recogían para 2 días. ¿Qué fue la diferencia?
¿Qué era lo mágico? Iglesia, la palabra del Señor era lo que organizaba el sustento de Israel. ¿Qué nos da a entender eso, iglesia? Que tú vives por la palabra. Que es la palabra del Señor la que hará que tú tengas el trabajo. Que es la palabra del Señor que hará que todavía no se den las cosas. Que es la palabra del Señor que hace que esto no se haya acabado. Aún todavía todas las cosas se sostienen por la palabra. Que es su palabra lo que nos va a sostener. Amén. Lo que dice la palabra en Hebreos. Dios sostiene todas las cosas por su palabra. Entonces, es el orden que tiene. ¿Qué hacía que el maná se diera? No se podría el maná del sexto día. La palabra del Señor. ¿Qué hacía que se pudriera cuando se recogía más? La palabra del Señor. ¿Qué hacía que descendiera el maná del cielo? La palabra del Señor. La palabra de Dios. Iglesia, en estos tiempos sigue siendo igual. No era el maná en sí. No era el maná en sí, era la palabra de Dios que provocaba que el maná cayera todas las mañanas. Entonces Jesús le estaba diciendo a Satanás algo parecido. ¿Qué le está diciendo? No, es que yo no dependo de convertir esas piedras en pan. La palabra del Señor. Una palabra de Dios va a hacer que Israel cayó en el vacío de que creían que vivían por el maná. Entonces ellos dijeron, uy, mucho maná, tú recogías mucho. Ellos decían, no es por el maná. Es por la palabra que viene de la boca de Dios, que todos los días le sustentaba. Y sabe que terminamos con este versículo. Jeremías también tiene un tiempo donde estaba muy desanimado. Y me gusta ese versículo que Jeremías pronuncia allí en Jeremías 15 dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame. Algunos de pronto han amanecido así como Jeremías, un poquito cabizbajo por las situaciones. Y véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Entonces ya sabemos por qué estaba un poquito cabizbajo Jeremías, estaba sufriendo afrenta. Y en el versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y dice: y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Así que, iglesia, vivimos y nos alimentamos de la palabra. Por eso dice, amén, lo que dice, no solo de lo que le está recordando en Deuteronomio 8 es esto: y pueblo, no viven del maná. No viven del Ustedes maná. no viven del maná, porque esa misma es de mi palabra. Porque así como di orden por mi palabra para el maná, también puedo dar orden para las codornices. También puedo dar orden para que en vez de codornices volaran vacas, algo, no sé. Pero, iglesia, nosotros no vivimos ni por las ordenanzas si hay reforma tributaria o no. No vivimos si hay un presidente o hay otro. No vivimos porque estamos en Colombia o en Estados Unidos o en Francia. ¿Entiende esto, iglesia? No vivimos porque tenemos plata o no tenemos. Vivimos por la palabra de Jehová. ¿Entiende esto? Y eso nos va a por llevar la palabra de Jehová, si Él da la palabra, abrirá un empleo. Si Él da la palabra, habrá sanidad. Si Él abrirá la palabra, escucha, los que hoy en esta temporada nos hemos sostenido. Nos hemos sostenido no por los ágiles que hayamos sido, ni por los duros, que yo soy un duro para los negocios. No, nos sostuvimos y nos seguimos sosteniendo por la palabra de Jehová, iglesia. Así que lo que no puede faltar en medio de un desierto, y recordamos nuevamente que el desierto es ese camino que estamos llevando hasta que lleguemos a nuestra patria celestial, es la palabra. Eso nos va a sustentar. No se preocupe por lo demás. Aunque uno diría, bueno, hay que orar por ello. Sí, hay que orar. Pero mientras estemos en este peregrinaje, mientras estemos en este desierto, su palabra nos va a sostener. Amén. Es que le falte todo, no le falte la palabra. No le falte la palabra. Creer en la palabra.
alimentarse de ella, porque una palabra de Dios basta. Amén. Bastará para nosotros y nos Y dará mientras, y eso nos lleva a otra cosa. Iglesia, no te preocupes, que mientras Dios exista, existirá su palabra. vida. Así es. Y Dios es eterno. Su palabra es eterna. Su Ok. palabra nos sustentará. Amén. Sí, así que no se preocupe, confíe en el Señor de que su palabra, pero por eso mismo es tan necesario que no abandone su palabra. Amén. Sí. Porque si usted abandona la palabra y olvida que usted no vive solo de pan, No se sino quede de con, la palabra. no se quede con el maná. Ajá. Hay Entonces, gente que se quedó con el maná, que Dios la bendijo y se quedó con el maná. Qué rico, ¿no? Y entendiste, y todo está viviendo por el maná. ujú. Y el problema del Cambió las maná, prioridades y no es, usted no vive por el pan, no vive por ese pan, vive por la palabra de Jehová. así es. Dios Y el mío. problema del maná es que el maná tarde que temprano no iba a estar. ¿Sí? Amén, sí. Y no iba a estar. Y el problema de que Jesús hubiera convertido las piedras en pan es que iban a durar un solo bocado y ya. Amén. Sí. Y la otra es que el pueblo entendió, mire, se acabó el maná y el pueblo siguió viviendo. Mire que el maná se acaba cuando entran a la tierra prometida, Ujú. pero Dios ya cambia. No importa, porque si se acaba el maná, Su forma de ya la provisión fue comenzaron otra. a comer de la tierra. Ujú. ¿Qué estaba detrás? Dios. Dios. Dios, hoy es maná, mañana es la tierra, Ujú. mañana no te preocupes, Elías, porque hoy se acaba el arroyo, pero los cuervos te van a traer carne, y si se acaba el arroyo y los cuervos, habrá una viuda que te sustente, pero detrás de la viuda, detrás del arroyo, detrás de los cuervos, hay una sola cosa: la palabra de Jehová sustentaba al profeta. Así Igual es. nosotros, iglesia. Igual nosotros. La palabra del Señor nos va a sustentar todo el tiempo que sea necesario, todo el tiempo que andemos en nuestro peregrinaje, todo el tiempo que vivamos esta pandemia. Su palabra nos va a sustentar. Entonces, no se quede con el maná, no se quede con las piedras, porque esas se acaban, se agotan. Y el cristiano que no se sustenta por la palabra, entonces tiende Uf. a morir. Y escuche, por ¿Sí? eso para la palabra No va a del Señor. aguantar el Pablo también desierto. dice que tienen como Dios el vientre. Que a veces cambiamos esto, tan sencillo, cambiar piedras por esos trueques del diablo no son- sirven. No cambies nunca el maná por Dios. Ujú. Nos quedamos con Dios mil veces, porque si se acaba el maná, Dios no se acaba, iglesia, estará siempre. Lo que le damos al principio: no nos desamparará ni nos dejará, de modo que podamos decir: el Señor es nuestro ayudador. Y No que, temeremos lo que pueda hacer la el forma hombre. de provisión, para que terminemos, la forma de provisión de Dios cambió. Lo que decíamos ahora, en el desierto fue maná, pero cuando llegaron a la tierra prometida, la forma de provisión de Dios fue la tierra. Iglesia, en este tiempo la provisión de Dios cambió, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está detrás de todo eso? La palabra, ¿sí? El mismo Dios que nos sostenía cuando todo estaba bien es el mismo Dios que envía su palabra para sostenernos en medio de cualquier etapa o de cualquier estación que tengamos que vivir en este desierto, hasta que nos lleve a la tierra que prometió darnos. Así que, iglesia, primer elemento, la palabra. No nos puede faltar la palabra en este tiempo. Si no, no hay resistencia para el desierto. Si no, no se va a poder salir del desierto. Sí, de hecho, muchos israelitas no pudieron salir de él. ¿Por qué? Porque no entendieron, ¿sí?, esos ingredientes principales. Josué y Caleb lo entendieron. Por eso ellos, cuando fueron a espiar, y Josué vino y dieron otro reporte diferente, porque ellos decían: sí, la situación es dura, pero Dios está con nosotros. Su palabra era los que los alimentó, sustentó en medio de toda esta travesía, y así fue. Así que, iglesia, este primer ingrediente no puede faltar en este desierto que nosotros estamos transcurriendo: la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar en esta mañana por nuestras peticiones y pedirle al Señor que obre en ellas. Igualmente vamos a orar también, dijimos que vamos a aprovechar y orar por la situación del paro mañana, que Dios sea obrando, Dios sea glorificándose en estas peticiones. Es que ahí sale y no me salió. Bueno, vamos a orar por ellas.
que Dios sea obrando en ellas. Y oramos por él. De una vez empezamos a orar por el paro. No. Dice, bueno, la hermana Sonia dice oración por el señor Ken en Estados Unidos, para que Dios le apareje todo, la necesidad que tiene siempre y cuando sea la voluntad de Dios, y por su hijo de 12 años, el cual se encuentra en las drogas, para que Dios pueda rescatarlo de ellas. La oración por todos los que tienen COVID, para que Dios tenga misericordia. Oración por la familia Ortiz Guerrero, Nipiales Nariño, por conversión y sanidad en COVID. Maribel dice oración por mi tía y esposo, por su salud. La hermana Linda dice que apoyo en oración por Beatriz Álvarez, tiene COVID. Bueno, la mayoría es como de COVID. Pido oración por la salud de mi bebé Tiago Alejandro Gallego. Henao tiene mucha diarrea. Muchas gracias, Padre Santo. Bueno, oramos. Amén. Vamos a orar por sanidad de la gente. Padre, en esta mañana, tú conoces nuestras peticiones que hoy hemos levantado delante de ti. Y mis hermanos la han puesto en esta mañana en el chat, Señor. Así es, Señor. Oramos por conversión de personas, como el señor Ken en Estados Unidos, como muchos de nuestros familiares que también necesitan de ti. Por nuestros vecinos también, que hoy mis hermanos los nombran delante de ti. Así es. Para que les salves y los alcances. Así como la oración del rico, envía a alguien que les hables. Pero no esperamos nosotros a estar muertos como aquel rico, sino que estamos vivos, y los vivos orarán a un Dios vivo. Eres un Dios de vivos y no de muertos. Por eso oramos para que envíes tu palabra, Padre Dios, a cada persona, habitante, vecino, para conversión de sus vidas, como el señor Ken. Oramos por la salud también de su hijo que está en las drogas, para que tú traigas liberación a la vida de este varón. Yo no lo conozco, es un niño de 12 años, Padre, pero no hay cosa difícil que tú puedas hacer, que no puedas hacer para librarlo, en el nombre de Jesucristo. Igualmente, amado Dios, por cada persona enferma de COVID, como la familia Ortiz Guerrero, como Beatriz Álvarez, en el nombre de Jesús, y por otras situaciones de salud, como la vida en la tía de Maribel, su esposo, y por Alejandro Gallego, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, para que obres poderosamente. Sean problemas pulmonares, estomacales, sean problemas, amado Señor, físicos, emocionales, espirituales, que la salud de Dios, como dice tu palabra, tercera de Juan, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Señor, que el bienestar de Dios, salud física, espiritual, emocional, familiar, sea sobre tu iglesia y sobre nuestros oyentes, para la gloria tuya, Señor. Gracias por la respuesta que ya viene en camino y por las respuestas que has traído a nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, papá, por Colombia, en esa situación de este tercer pico que ha traído tantas situaciones donde hemos sufrido. La Colombia sufre, Señor, no solamente del COVID, sino también de la corrupción, sino también, amado Dios, de tantos hombres endurecidos. Señor, no solamente nosotros echamos la culpa al Estado y a la autoridad, sino también el pueblo, Padre, corazón endurecido. Amado Dios, tu palabra dice que como dice, ¿por qué Moisés permitió a tantas cartas de repudio a sus mujeres? Dice, por la dureza del corazón, Señor. Y así como esto, también las otras situaciones, la dureza del corazón del hombre, Señor. Oramos para que llegues a ese corazón duro, tanto del gobierno como del pueblo,
en el nombre de Jesús, Señor, que hace que no podamos ver las cosas y las situaciones. Padre, mira aquel corazón endurecido para que tú seas volviéndolo a ti en el nombre de Jesús. Padre, oro para que esta situación de este tercer pico, Señor, que se está dando, en medio de esto no haya gente que se aproveche de esto, Señor, sino que tú seas obrando, trayendo el orden a Colombia y haciendo bajar este pico, Señor, en el nombre de Cristo. Gente que está hoy en UCIs, en hospitales, pero que en medio de todo eso puedan mirarte a ti, Señor, y volverse a ti, Señor. Señor, oro para que bendiga a nuestros gobernantes, para que piadosamente puedan bendecir nuestras tierras, legislar a favor del pobre, legislar a favor de las mujeres, de los niños, dale sabiduría e inteligencia, Señor. Y en medio de esta semana tan difícil, que hay muchos ánimos ajetreados, Señor, conmovidos, seas tú obrando, guardando cada policía, papá, cada agente del SMAT, sea guardando el ejército, guarda cada manifestante y, Señor, entorpece toda mano oscura que quiera invadir, que quiera dañar el buen propósito, y en quien todo, Señor, tu palabra dice que tú inclinas el corazón del hombre a lo que tú quieres. Inclina el corazón de los hombres a la buena voluntad tuya, a la protección de la vida, Señor amado, al buen orden, y que en todo seas tú glorificado en medio de todo esto. Bendice nuestra patria Colombia, desde Bogotá al Amazonas, amado Dios, de la Orinoquía, amado Dios, la zona central, la costa atlántica, los mares, en el nombre de Jesús. Donde haya abandono del Estado, tu mano llegue. Señor, la Guajira, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Sé el Dios de Colombia, en el nombre de Jesucristo. La justicia, dice tu palabra, engrandece la nación, pero el pecado es afrenta a las naciones. Que tu justicia y tu poder sea obrando a través de tu palabra, tocando los corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, recuerde hoy que estamos viviendo por su palabra, así que nuestra frase hoy es no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Y recuerda, la Jeremías decía, miramos, sí, una de las dos. Ahorita ya le sale allí. Iglesia, entonces, que el Señor les bendiga grandemente. De mañana estamos nuevamente acá a las 5 de la mañana. Y hablaremos del segundo. Recogiendo maná otra vez. Estaremos aquí a las 5 de la mañana. Mañana estaremos en culto. Miércoles nuestro culto semanal será a las 5 de la tarde. Debido a que por las restricciones ningún establecimiento público puede tener gente después de las 7 de la noche. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, que el Señor les sea propicio a todas nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Vivimos por su palabra. Dios me le bendiga.